terminé con mi pareja porque no quería ser madre, y ahora estoy esperando un hijo de alguien a quien no amo y me arrepiento de todo. Mateo y yo nos conocimos en una cafetería del vecindario, de esas con mesitas de madera desgastada y un aroma constante a café recién hecho. Yo estaba concentrada en mi computadora, trabajando en un artículo para una revista digital, cuando escuché su voz. Me preguntó si podía sentarse frente a mí porque no había más espacio disponible. Desde ese momento, fue como si nuestras vidas hubieran encajado de forma natural. Mateo tenía esa combinación rara de calma y carisma que me hacía sentir segura, y a la vez emocionada. Mientras yo soñaba con construir mi carrera como escritora, él hablaba de tener una casa con jardín, un perro y, algún día, niños corriendo por todas partes. Al principio, sus planes futuros no me incomodaban. Me parecía entrañable cómo hablaba de su familia ideal, y aunque yo no compartía ese entusiasmo por los hijos, creía que con el tiempo podría adaptarme. Después de todo, cuando amas a alguien, haces sacrificios, ¿verdad? Eso pensaba en ese entonces. Nos casamos 2 años después de empezar a salir. Fue una ceremonia sencilla, con nuestras familias y amigos más cercanos. Yo estaba feliz, y él también. Era fácil imaginar que nada podría separarnos. Los primeros meses de matrimonio fueron como un sueño. Vivíamos en un pequeño departamento, decorado con muebles que habíamos elegido juntos, y pasábamos horas hablando de nuestras metas y de los lugares que queríamos visitar. Mateo seguía mencionando a los hijos en sus planes, pero siempre lo hacía como algo distante, algo que vendría en el futuro. Yo esquivaba el tema con facilidad, pensando que aún teníamos tiempo de sobra. Pero la realidad empezó a cambiar cuando cumplimos nuestro primer aniversario. Mateo comenzó a hablar del tema con más frecuencia, no con la intención de presionarme, sino porque él sentía que era el siguiente paso natural en nuestra relación. Recuerdo una noche, mientras cenábamos, que sacó el tema de forma directa. Claudia, ¿te has imaginado cómo sería tener un hijo? Sería increíble, ¿no crees? No supe cómo responderle. Lo miré a los ojos y sonreí, pero mi silencio hablaba más que 1000 palabras. Él no insistió en ese momento, pero yo sabía que estaba esperando una respuesta más clara, una que yo no podía darle. Conforme pasaban los meses, el tema de los hijos comenzó a generar tensión entre nosotros. Aunque nunca discutíamos abiertamente, había un ambiente de incomodidad cada vez que Mateo mencionaba el tema. Yo me sumergía más en mi trabajo, buscando cualquier excusa para evitar las conversaciones profundas. Quizás no es el mejor momento, decía cada vez que sacaba el tema. Mi carrera está en un punto crítico, y quiero asegurarme de que estamos económicamente estables antes de pensar en algo así. Mateo, siempre paciente, aceptaba mis razones, pero yo podía ver la desilusión en su rostro. Me dolía hacerle sentir así, pero no sabía cómo enfrentar la verdad. No quería ser madre, y tenía que admitirlo pudiera destruir lo que habíamos construido juntos. El tiempo que pasábamos juntos comenzó a disminuir. Mateo se inscribió en clases de pintura los fines de semana, mientras yo aceptaba proyectos freelance que me mantenían ocupada hasta altas horas de la noche. Ambos evitábamos el conflicto, pero la distancia entre nosotros se hacía más evidente con cada día que pasaba. Recuerdo que una noche, mientras él miraba álbumes de fotos familiares, me pidió que me sentara con él. «Mira esto», dijo, mostrándome una foto de su sobrina recién nacida. ¿No te parece adorable? Es increíble cómo los niños pueden parecerse tanto a nosotros. Sentí una punzada en el pecho. No porque no quisiera compartir ese momento con él, sino porque sabía que yo no podía darle lo que deseaba. El día que cambió todo comenzó como cualquier otro. Era un domingo tranquilo. Mateo estaba en la sala leyendo uno de sus libros de historia, mientras yo revisaba unos correos de trabajo en la mesa del comedor. Había una calma aparente, pero debajo de la superficie yo podía sentir una tensión creciente, como si algo estuviera a punto de romperse. Mateo me llamó desde la sala. «Claudia, ¿puedes venir un momento?» Su tono era suave, pero serio. Dejé mi laptop a un lado y me acerqué a él con una sensación de inquietud en el pecho. Cuando me senté a su lado, vi que sostenía una fotografía en la mano. Era de la última reunión familiar que habíamos tenido en casa de sus padres. En la imagen, su hermano menor sostenía a su bebé recién nacido, mientras todos sonreían felices alrededor. «Claudia, necesitamos hablar», comenzó, mirándome con esos ojos llenos de cariño y, al mismo tiempo, de preocupación. Sentí un nudo en la garganta.
Sabía exactamente de qué quería hablar y no estaba preparada. ¿Qué pasa, Mateo?, fingí saber, intentando ganar tiempo. Él suspiró profundamente. Llevo meses dándole vueltas a esto. Sé que hemos evitado el tema porque es difícil, pero no podemos seguir ignorándolo. Claudia, quiero saber si realmente compartimos el mismo sueño de formar una familia. Su voz era calmada, pero cada palabra caía como un martillo sobre mi pecho. Me quedé en silencio, incapaz de mirarlo a los ojos. Claudia, continuó, te amo con todo mi corazón, pero también tengo que ser honesto conmigo mismo. Tener hijos es algo que siempre he deseado y siento que tú no lo quieres de la misma manera. Quiero entender lo que sientes, pero necesito que seas completamente sincera conmigo. Mis manos comenzaron a temblar. No podía evitar sentir que el momento que había temido desde hace tanto tiempo finalmente había llegado. Mateo, no sé qué decirte, murmuré, tratando de contener las lágrimas. Por favor, solo dime la verdad, insistió. Sea lo que sea, prefiero saberlo ahora que seguir viviendo con esta incertidumbre. Tomé aire profundamente y finalmente reuní el valor para hablar. No quiero tener hijos, Mateo, dije en voz baja, pero clara. No es algo que esté en mi corazón y no puedo mentirte diciendo que cambiaré de opinión. No sería justo para ti ni para mí. El silencio que siguió fue insoportable. Mateo apartó la mirada y pude ver cómo sus hombros se hundían ligeramente, como si el peso de mis palabras lo hubiera golpeado físicamente. Gracias por ser honesta, dijo después de unos momentos. Su voz estaba cargada de tristeza, pero también de aceptación. Te amo, Claudia, pero no puedo ignorar algo que es tan importante para mí. Esto cambia todo. Quise aferrarme a él, suplicarle que no me dejara, pero sabía que no sería justo. Mateo no merecía vivir una vida llena de renuncias, y yo tampoco. ¿Qué significa esto para nosotros?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Significa que quizás lo mejor sea que sigamos caminos separados, dijo con dificultad. No quiero que ninguno de los dos viva una vida llena de resentimientos. Esa noche, Mateo se fue a casa de un amigo. Me quedé sola en nuestro departamento, sintiendo que el mundo que habíamos construido juntos se desmoronaba frente a mí. La mañana siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. Apenas había dormido esa noche, perdida en mis pensamientos y en el eco de las palabras de Mateo. Su expresión de dolor seguía atormentándome. Mientras el sol se filtraba por las cortinas de nuestra habitación, tomé una decisión. Me levanté temprano y comencé a empacar mis cosas. Cada prenda que metía en la maleta me recordaba momentos felices que ahora sentía tan lejanos. El vestido que usé en nuestra primera cita, el suéter que me compró en nuestro aniversario, todo parecía tener un significado que ahora dolía. No estaba lista para enfrentar a Mateo nuevamente, pero sabía que era lo correcto. Él merecía claridad y respeto, y yo ya había hecho suficiente daño al prolongar una relación que, al menos en este aspecto fundamental, estaba rota. Mientras guardaba mis cosas, escuché la puerta de entrada abrirse. Mi corazón se detuvo por un momento. Mateo había regresado. Claudia, ¿estás despierta?, su voz resonó en el departamento, cargada de una mezcla de cansancio y resignación. Respiré profundamente y salí al pasillo, encontrándome con él en la sala. Llevaba la misma ropa que la noche anterior, y parecía más cansado, como si no hubiera dormido en absoluto. Buenos días, dije en voz baja, evitando su mirada. Él observó las maletas junto a la puerta y frunció el ceño. ¿Estás empacando? Sí, Mateo, respondí, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía que me estaba desmoronando. Creo que es lo mejor para los dos. Necesitamos espacio para pensar y para entender lo que queremos. Mateo se quedó en silencio por un momento, mirándome con una mezcla de incredulidad y tristeza. ¿Esto es lo que realmente quieres, Claudia? ¿Dejarlo todo atrás? ¿Dejarme atrás? No supe qué decir. Quería gritar que no, que lo último que quería era perderlo, pero sabía que mi decisión de no tener hijos era un obstáculo que no podíamos superar. No quiero que sigas sacrificando tus sueños por mí, dije finalmente. No sería justo para ti. ¿Y esto es justo para nosotros?, preguntó, su voz rompiéndose ligeramente. Claudia, te elegí a ti porque te amo. Quería construir una vida contigo y ahora siento que todo lo que planeamos juntos se está desmoronando. Sus palabras fueron como dagas. Quería abrazarlo, pedirle perdón,
pero sabía que eso solo prolongaría el dolor. Lo siento tanto, Mateo, murmuré, con las lágrimas comenzando a rodar por mis mejillas. De verdad lo siento. Él negó con la cabeza, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Finalmente, se dejó caer en el sofá, cubriendo el rostro con sus manos. Esto duele más de lo que pensé que dolería, dijo en voz baja. Recogí mis maletas y me acerqué a la puerta. Antes de salir, me detuve y miré hacia atrás, memorizando cada detalle del departamento que habíamos compartido, sabiendo que probablemente sería la última vez que estaría allí. Adiós, Mateo, dije, mi voz apenas audible. Él no respondió, y eso fue lo más devastador de todo. Cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás no solo el lugar donde habíamos construido tantos recuerdos, sino también al hombre que todavía amaba profundamente. Los días que siguieron a mi partida fueron un torbellino de emociones. Había dejado atrás al hombre que más había amado, a la persona que me había dado todo de sí, y ahora me enfrentaba al vacío de mis decisiones. Pero lo peor estaba por llegar. Un mes después de haberme mudado a mi pequeño apartamento, recibí un correo electrónico de Mateo. No era una carta de amor ni un intento de reconciliación. Era un documento legal, la solicitud de divorcio. Al leerlo sentí que el aire me faltaba. Era como si una realidad que había estado ignorando finalmente me golpeara de lleno. Me senté en el sofá, con el documento en las manos temblorosas, y leí cada línea como si fueran cuchillas atravesando mi pecho. Mateo había contratado a un abogado, y el mensaje era claro: quería cortar todos los lazos conmigo. El correo incluía un mensaje corto. Claudia, creo que esto es lo mejor para ambos. No quiero seguir arrastrando algo que ya no tiene futuro. Espero que encuentres la paz y la felicidad que estás buscando. Cuídate. Mateo. No había rencor en sus palabras, pero su frialdad era mucho peor. Era la confirmación de que había renunciado a nosotros, de que no había marcha atrás. Pasé horas mirando el documento sin saber qué hacer. Mi mente estaba dividida. Una parte de mí quería responderle, explicarle que lo seguía amando, que todavía había una chispa de esperanza en mí para salvarlo. Pero la otra parte sabía que sería inútil. Había sido yo quien lo empujó a tomar esta decisión. Después de varios días de reflexión y noches de insomnio, firmé los papeles. Cada trazo de mi firma era como una puñalada. Cuando envié el documento de regreso, sentí que había perdido algo que nunca podría recuperar. El proceso del divorcio fue rápido. Mateo no puso obstáculos ni pidió nada más allá de lo justo. Dividimos nuestras cuentas, nuestras cosas, y el departamento que habíamos compartido fue puesto en venta. Todo terminó en silencio, sin gritos ni reproches. Solo una dolorosa despedida. Después del divorcio, intenté llenar el vacío en mi vida enfocándome en mi trabajo. Pasaba largas horas en la oficina, aceptando cada proyecto adicional que me ofrecían. Era mi manera de evitar enfrentar lo que sentía. Fue en ese contexto que conocí a Tomás. Él era un nuevo colega, carismático y atento, y parecía tener un interés especial en mí. Al principio, lo veía solo como un compañero de trabajo, pero con el tiempo, sus constantes halagos y atenciones comenzaron a derribar mis defensas. Un día, después de una larga jornada laboral, acepté su invitación para tomar algo. Fue una salida casual, o al menos eso quise creer. Pero antes de darme cuenta, nuestras salidas se hicieron frecuentes. Tomás era todo lo que Mateo no era: espontáneo, despreocupado y menos comprometido. Nuestra relación avanzó rápidamente, más por inercia que por amor. Tomás no era alguien con quien me imaginara compartiendo una vida, pero después de perder a Mateo, me aferraba a cualquier cosa que pudiera llenar el vacío que él dejó. Una mañana, mientras me preparaba para el trabajo, comencé a sentirme extraña. El cansancio extremo y las náuseas que había estado ignorando durante semanas ya no podían pasarse por alto. Decidí comprar una prueba de embarazo, más por descartar cualquier posibilidad que por pensar seriamente en ello. Recuerdo sentarme en el baño de mi apartamento, mirando fijamente el resultado que poco a poco apareció frente a mí: 2 líneas. Mi corazón se aceleró. Al principio, fue confusión. No podía ser verdad. No tenía sentido. Yo, la mujer que había rechazado la maternidad como un pilar de mi identidad, ahora enfrentándome a una realidad que nunca quise aceptar, me senté en el sofá de mi sala, sosteniendo la prueba con manos temblorosas. Tomás llegó más tarde, con su sonrisa despreocupada de siempre,
y notó de inmediato que algo estaba fuera de lugar. «Claudia, ¿estás bien?» «Pareces pálida», preguntó, acercándose. Le entregué la prueba sin decir nada, mis ojos llenos de lágrimas que no sabía cómo contener. Tomás miró el test, luego a mí, y después volvió a mirar el resultado. Para mi sorpresa, sonrió. «¿Es esto real?» «¿Voy a ser papá?», preguntó con entusiasmo. Asentí lentamente, incapaz de compartir su alegría. Sus brazos me envolvieron en un abrazo que se sintió demasiado grande, demasiado feliz para lo que yo sentía en ese momento. «Esto es increíble, Claudia. Esto es lo mejor que podría pasarnos», dijo, su voz llena de esperanza, pero para mí, esas palabras eran como dagas. Lo mejor para él, quizás. Para mí, esto no era más que el recordatorio de lo que había perdido, de lo que había rechazado. Pensé en Mateo, en cómo habría reaccionado él. Me lo imaginé tomando mi mano, sus ojos brillando con amor y emoción. Sabía que habría sido el padre más maravilloso, pero ahora ese futuro no era más que un eco distante. Con cada semana que pasaba, mi vientre crecía, y con él, el peso de mi arrepentimiento. Tomás estaba completamente involucrado, asistiendo a cada cita médica, hablando de nombres para el bebé, comprando pequeñas prendas que llenaban la habitación que habíamos comenzado a preparar. Por fuera, parecíamos una pareja emocionada por su nueva etapa, pero por dentro, yo me sentía más perdida que nunca. No amaba a Tomás. Lo apreciaba, sí, pero no había conexión emocional profunda entre nosotros. Todo lo que teníamos era una relación construida sobre un error impulsivo, y ahora, un embarazo inesperado. Un día, mientras revisábamos cosas para el bebé, Tomás tomó mi mano y me miró a los ojos. «Sé que no fue fácil para ti aceptar esto al principio, pero siento que estamos construyendo algo hermoso. Estoy aquí para ti, Claudia, y para nuestro hijo. Siempre lo estaré». Sonreí débilmente, pero esas palabras me rompieron por dentro. Sabía que Tomás lo decía con sinceridad, pero yo no podía responderle con el mismo entusiasmo. Mi corazón seguía atrapado en el pasado, en el recuerdo de Mateo y lo que habíamos compartido. Mis noches fueron las peores. En la oscuridad de mi habitación, me enfrentaba a los fantasmas de mis decisiones. Pensaba en Mateo constantemente, en cómo lo había abandonado, en cómo había rechazado la vida que él quería construir conmigo. Ahora, estaba embarazada de un hombre al que no amaba, y cada vez que sentía a mi bebé moverse dentro de mí, me inundaba una tristeza enorme. Las semanas avanzaban con una lentitud agonizante. Mi vientre se hacía cada vez más evidente, pero en lugar de sentir la alegría que alguna vez imaginé que traería la maternidad, lo único que sentía era una tristeza profunda. Un arrepentimiento que me devoraba desde adentro. Nadie a mi alrededor despertaba con la misma pregunta en la cabeza. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo lo arruiné todo tan irremediablemente? Tomás seguía siendo atento, siempre dispuesto a hacerme sentir cómoda y feliz, pero su presencia me recordaba constantemente el error que había cometido al dejar a Mateo. Aunque Tomás no me había hecho nada malo, yo sabía en mi interior que no lo amaba. Él no era el hombre con quien soñaba compartir este momento tan importante de mi vida. Y eso me rompía, porque mientras Tomás veía en mí un futuro, yo no podía imaginar nada más que una cárcel. Un día, mientras intentaba organizar las cosas del bebé en la pequeña habitación que habíamos adaptado, me detuve frente al espejo. Miré mi reflejo, mi rostro demacrado, mis ojos vacíos. No me reconocía. No era la misma mujer que había tomado decisiones valientes para construir una vida con Mateo. Ahora, solo era una sombra de esa persona, atrapada en una vida que yo misma había elegido por capricho y orgullo. El día que nació mi hijo fue una mezcla de emociones tan intensas que apenas podía procesarlas. Cuando lo obtuve por primera vez, sentí un amor tan profundo y puro que casi me hizo olvidar todo lo demás. Pero al mirar a Tomás sosteniendo a nuestro bebé con lágrimas en los ojos, el peso de la realidad volvió a caer sobre mí. Hoy, miro a mi hijo y sé que él es mi mayor bendición, pero también el recordatorio de lo que perdí. Vivo cada día con el peso de mi arrepentimiento, sabiendo que nunca podré recuperar lo que dejé atrás. Mateo está feliz, y yo estoy aquí, atrapada en un ciclo de arrepentimiento y soledad. No hay día en que no piense en cómo habría sido mi vida si hubiera tomado otras decisiones. Pero la realidad es que el pasado no puede cambiarse, y yo debo aprender a vivir con las consecuencias de mis errores.